No sé si recuerdas que existe la sustantivación de los adjetivos. Si pongo un artículo delante, es como si quedase elidido el sustantivo al que se refiere ese adjetivo, pero en la práctica lo que tengo es un adjetivo sustantivado. Por ejemplo, en esta oración, el rojo me gusta más, no sabemos a qué se refiere, pues podría ser el jersey, el coche, el libro, cualquier sustantivo. Lo cierto es que no está explícito, no aparece y por tanto lo que tengo es rojo, un adjetivo sustantivado que sintácticamente lo vamos a analizar como si fuese un sustantivo, aunque sepamos que no lo es, porque rojo indica una cualidad de ese sustantivo ausente, ¿no? Pues lo mismo lo puedo llevar a las subordinadas adjetivas, porque a todos los efectos las subordinadas adjetivas estamos viendo que cumplen las mismas funciones que los adjetivos y pueden sufrir las mismas modificaciones, ¿no? Como en este caso la sustantivación. El entrenador elegirá al que juegue mejor. Bueno, suponemos que se refiere a un jugador, pero no está explícito. Por lo tanto, sucede como con rojo. Al que juegue mejor es una subordinada adjetiva sustantivada. Y entonces no vamos a encontrar la función típica de un adjetivo, sino la función típica de un sustantivo o de un sintagma nominal. Una forma de reconocerlo es mediante los nexos. En este caso, el qué, al qué, porque está con la preposición, el cual, qué, quién, cuánto. Otro punto que tenemos que ver es que esté elidido el sustantivo al que se refiere el adjetivo. En este caso sería el jugador. Y luego, pues, como comentábamos, que su función sea típica de un sustantivo y no de una subordinada adjetiva o de un adjetivo. En este caso es un complemento directo. El entrenador lo elegirá. Hacemos la sustitución pronominal como siempre y vemos que da lo, con lo cual es un complemento directo. Si quisiéramos hacer la comprobación de la pasiva y ver que ese complemento directo pasa a ser el sujeto paciente, también lo podemos hacer. El que juegue mejor será elegido por el entrenador. En estos puntos puedes ver aquellos truquillos o pistas que me pueden ayudar a la hora de diferenciar una subordinada adjetiva de una adjetiva sustantivada e incluso una subordinada adjetiva sustantivada de una subordinada sustantiva. Ya sé que parece mucho lío, pero te invito a que pares el vídeo, que leas los puntos y que estudies los nexos que nos ayudan a reconocer esas subordinadas adjetivas, que normalmente van a tener un artículo explícito o implícito que es el que va a estar sustantivando a esa subordinada, igual que pasa en la oración simple. Para sustantivar un adjetivo usábamos, como vimos anteriormente, un artículo también. Y también pues tenemos que fijarnos en que la función que va a desempeñar ya no es la que desempeñaría una subordinada adjetiva normal, es decir, la función de un adjetivo, sino que va a ser la función que desempeñaría un sustantivo, un sintagma nominal o una oración subordinada sustantiva. También es interesante que notemos cuál podría ser el antecedente, que no está explícito, pero sí que lo tiene implícito. Vamos a ver un par de ejemplos más antes de analizar las oraciones con detalle, para que quede más claro lo que es la gran estructura de la principal y la subordinada dentro de ella. La policía atrapó al que robó las joyas. Tengo un sujeto, la policía, el verbo principal que es atrapó y luego tengo una subordinada que está encajada cumpliendo una función. Al que robó las joyas, vemos que no tiene antecedente. Sería al ladrón que robó las joyas. O sea que veo que realmente le falta algo. Lo que tengo es una subordinada
como si fuese un adjetivo que califica a un sustantivo que está ausente, porque lo que hemos hecho ha sido, al añadirle ese artículo, hemos sustantivado la subordinada adjetiva. Al que robó las joyas no tiene, por tanto, antecedente explícito y cumple una función que es típica no de una subordinada adjetiva, sino de una subordinada sustantiva. Un poquito más adelante vamos a ver cómo puedo diferenciar una subordinada sustantiva de una subordinada adjetiva sustantivada, que tiene su punto esto, ¿eh? Entiendo que no es fácil, que es fácil confundirlas. Bien, pues en este caso, la función que cumple con respecto a la oración principal, dentro de la oración principal, es complemento directo. Lo compruebo fácilmente haciendo la sustitución pronominal. La policía lo atrapó. O pasándola a pasiva para comprobar que ese complemento directo efectivamente pasa a ser el sujeto paciente de nuestra nueva pasiva. El que robó las joyas fue atrapado por la policía y efectivamente vemos que es así. Aquí tenemos un ejemplo nuevo. Dieron los permisos a las que los solicitaron. No tenemos un antecedente explícito, pero podríamos imaginarlo fácilmente. Es uno de los trucos o pistas para distinguir estas subordinadas adjetivas sustantivadas y ver que realmente no son unas adjetivas normales ni unas sustantivas, subordinadas sustantivas. Dieron los permisos, podemos interpretarla como una oración impersonal, aunque bueno, pues si alguien pone sujeto omitido ellos, ellas, pues también sería admisible, pero en realidad es una forma de poner las oraciones impersonales, ¿no? Los permisos sería el complemento directo, los dieron a las que los solicitaron, haciendo la sustitución pronominal, vemos que nos da los, el pronombre los, con lo cual sabemos seguro que los permisos es complemento directo. A las que los solicitaron, si hacemos la sustitución pronominal, vamos a ver que nos da les o se cuando hago las dos sustituciones de los dos complementos. Les dieron los permisos, donde les corresponde a esa subordinada adjetiva sustantivada a las que los solicitaron o, imaginando ese antecedente que no está, a las personas que lo solicitaron. Se los dieron, sustituyendo ambos complementos, donde se corresponde de nuevo a a los que los solicitaron, esa subordinada adjetiva sustantivada. A las que ese nexo puedo perfectamente sustituirlo por a las cuales. Es una de las pistas para yo ver que esa oración subordinada no es una subordinada sustantiva, aunque cumpla una función típica de sustantivo o de subordinada sustantiva, como es el complemento indirecto o directo, sino que es una subordinada relativa o adjetiva. Pero, como hemos dicho, al tener ese artículo, la hemos sustantivado y hemos eliminado el antecedente. En este otro ejemplo, que no nos vamos a parar mucho porque es muy similar, tengo una oración principal con un sujeto omitido, tú debes entregar el regalo a quien más te quiere. A quien más te quiere es una subordinada adjetiva sustantivada que va a cumplir la misma función que antes, un complemento indirecto. Vamos a comprobarlo haciendo la sustitución pronominal. Debes entregarle el regalo, donde le sustituiría a quien más te quiere. Debes entregárselo, donde se sustituiría de nuevo a esa oración subordinada adjetiva sustantivada. Las pistas que he seguido para ver esto es que puedo sustituirlo por a la cual, que es un nexo típico de subordinada de relativo o adjetiva, y no tiene un antecedente explícito como si debiera tener una subordinada adjetiva normal, como por ejemplo a la persona que más te quiere, tendríamos ese persona como antecedente de esa subordinada que más, la cual más te quiere. En a quién más te quiere no vemos el artículo que decimos que es el que sustantiva, pero sí que está implícito. De hecho, coloquialmente diríamos más bien a la que más te quiere.
Es bastante complicado diferenciar a veces entre una subordinada sustantiva que cumple la función de complemento indirecto, sobre todo en este caso, en esta función, de una subordinada adjetiva sustantivada en la misma función, en función de complemento indirecto, porque, claro, estamos diciendo todo el tiempo que la subordinada adjetiva sustantivada cumple las mismas funciones que la subordinada sustantiva. Entonces, la pregunta es obvia, ¿cómo las diferencio? De hecho, si buscas en Internet vas a encontrar bastantes errores, es decir, vas a encontrar subordinadas adjetivas sustantivadas que en esa página o que ese autor o autora dice que son sustantivas, que son subordinadas sustantivas y viceversa, ¿no? Entonces, ¿por dónde podemos empezar? En primer lugar, siempre tenemos la clave de los nexos. Yo siempre recomiendo que se estudie pues mediante un esquema o un cuadro todos los nexos de cada tipo de oración subordinada. Entonces, en este caso, los nexos que introducen nuestra subordinada sustantiva van a ser las conjunciones que o sí, o bien va a ir sin nexo y con el verbo en infinitivo. Mientras que en las subordinadas adjetivas sustantivadas en esta función, lo que nos vamos a encontrar es la preposición a con el pronombre de relativo quién o en plural quiénes, o bien el artículo con el pronombre de relativo qué, cuál o en plural cuáles. Otra diferencia muy fácil de ver, claro, hay que pararse un poquito, pero es el hecho del antecedente. ¿Qué sucede con el antecedente? Que no existe en la subordinada sustantiva, no tiene antecedente la subordinada. En las subordinadas adjetivas, en todas las adjetivas hay un antecedente. ¿Qué pasa? Que como hemos visto en esta presentación, la subordinada adjetiva sustantivada tiene el antecedente omitido, implícito, pero sí que es fácil que deduzcamos cuál es, que nos acerquemos mucho a cuál podría ser ese antecedente. En el caso de la subordinada adjetiva normal, ese antecedente siempre está explícito y es muy fácil de señalar. Vamos a ver los ejemplos que hemos puesto en los respectivos tipos. En la subordinada sustantiva tengo un ejemplo que he recuperado del vídeo de la presentación de la subordinada sustantiva. El pianista le dedica mucho tiempo a ensayar. El pianista se lo dedica, donde lo correspondería al complemento directo mucho tiempo y se correspondería a ensayar, que es este complemento indirecto que está desempeñando esa subordinada sustantiva. Haciendo la sustitución pronominal por el pronombre neutro de tercera persona, comprobamos de nuevo que es una subordinada sustantiva. El pianista le dedica mucho tiempo a eso. Veamos nuestro ejemplo de subordinada adjetiva sustantivada en función de complemento directo. El portero da entradas a quienes son asiduos. Fácilmente yo puedo imaginar que se refiere a las personas las cuales son asiduas, a los miembros que son asiduos. Por lo tanto, lo que tengo es una oración subordinada adjetiva sustantivada. La particularidad es que me han quitado ese personas que, claro, ahí sería ya una oración subordinada adjetiva normal, facilísima de reconocer. Vamos a analizar este último ejemplo a modo de repaso. Partimos siempre de los verbos. Señalamos los verbos, tenemos el verbo principal da y el verbo de la subordinada son. El portero da entradas sería la oración principal y dentro de esta principal tendríamos una oración subordinada adjetiva sustantivada en este caso en función de complemento indirecto. Para comprobarlo podemos hacer la sustitución pronominal y ver que efectivamente nos va a dar el pronombre les. El portero les da entradas. Haciendo la sustitución también del complemento directo, el portero se las da, donde las serían las entradas, complemento directo, y se sería a quienes son asiduos.
¿Por qué es una subordinada adjetiva sustantivada? Bien, en primer lugar es una subordinada adjetiva porque podemos sustituir ese pronombre relativo quienes por los cuales. En este caso lleva una preposición porque es un complemento indirecto que suele llevarlo, ¿no? Y además vemos que no puede ser una subordinada sustantiva, como ya hemos comprobado en la diapositiva anterior. Por otra parte, no tiene un antecedente explícito, así que no puede ser una subordinada adjetiva normal, sino que está sustantivada. Y yendo ya más al detalle, tengo en la oración principal, porque siempre analizamos primero la principal, tengo el sujeto el portero, un verbo da, un complemento directo entradas, que luego analizamos como los sintagmas nominales que son, y ese complemento indirecto, que es una oración subordinada adjetiva sustantivada, que a su vez, en un segundo momento, vamos a analizar. Ese a quienes tiene una función que no es solamente la de nexo, sino que dentro de la subordinada, olvidándonos ya del resto, dentro de la subordinada cumple la función de sujeto. Son esas personas que son asiduos, ese quienes son los que son asiduos. Y por lo demás, lo único que me queda por analizar es, como es un verbo copulativo, ese atributo que tengo en forma de un sintagma adjetivo, asiduos, que también pues, podemos analizar hasta el último nivel. Espero que te haya resultado útil y aunque en este caso es algo un poquito confuso, que te sirva este vídeo, esta presentación, para hacerlo algo más claro y luego por medio de ejercicios pues acabar de fijar estos conceptos.